Nos da mucho gusto recibir a todos ustedes que están sintonizando en este momento esta serie titulada Los Misterios de Dios, donde estamos profundizando y tratando de sacar de esta mina de piedras preciosas que es la Biblia, los tesoros escondidos. Como dice el rey Salomón, gloria de Dios es esconder un asunto y es nuestra responsabilidad sacarlo a la luz. Así que Dios encripta, esconde tesoros, revelaciones en lenguaje metafórico, simbólico, para que nosotros tengamos la diligencia, la perseverancia de estar escudriñando, profundizando y no leyendo ya superficialmente las Escrituras. Y cuando de veras nos abocamos a una investigación profunda de la palabra de Dios, no, como dicen los jóvenes, no nos las vamos a acabar, nos vamos a sorprender, vamos a darle gracias a Dios, porque cada día un cristiano siempre tiene que decir: Dios mío, hoy me sorprendiste con esta cosa que ahora entiendo en la Biblia. Y si ya pasó una semana, 2 semanas que no te ha sorprendido con alguna iluminación que Dios te haya dado en tus devocionales de la Biblia, pues la sigues leyendo superficialmente. Vamos a ver ahora el misterio de la serpiente y de Jerusalén. Tal vez no terminemos y la próxima continuaremos, pero es importantísimo lo que vamos nosotros a descubrir. Abran sus Biblias en el capítulo 3 del libro del Génesis. Y antes de entrar en materia, recordemos que otra vez enfatizo, Dios ha encriptado. Dios ha escondido a través de símbolos, de metáforas y de números. Porque hay un lenguaje de Dios en la numerología de la Biblia que se llama gematría, con G de gárgara. Gematría es la rama de la teología que estudia la numerología bíblica. Y como de las 22 consonantes, porque el alfabeto hebreo tiene puras consonantes, no tiene vocales. De estas 22 consonantes que se forman el alfabeto hebreo, cada una de las vocales tiene un número. Es un ejemplo nada más que les voy a dar ahorita. Por ejemplo, la palabra embarazo en el hebreo tiene 2, 7, 5. Son 3 letras que forman la palabra embarazo en el hebreo. Y son los 275 días del embarazo de una mujer. Increíble. Esto no lo pudieron haber hecho los hombres. Y vemos que todo eso está encriptado. ¿Cómo es posible que exactamente estas palabras estén relacionadas con los 9 meses que tiene una mujer de embarazo? Entonces, esto es solamente un botón de muestra, como decimos. Génesis capítulo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bereshit ha Elohim asamayin aeretz. Son 7 en el hebreo, son 7 palabras, y la del medio es un menorá. 3 a la izquierda y 3 a la izquierda, y en medio el 7, que es Jesús. Porque 3 a la derecha y 3 a la izquierda del menorá es el número del hombre. Fuimos creados en el sexto día. Y cuando Jesús entra en nuestra vida, pasamos de la mundanalidad a la espiritualidad con Jesús. ¿Qué es lo que significa el menorá? Y es el símbolo de vida nueva para el mundo. Es un menorá, vida nueva para el mundo. Ustedes entienden por qué lo tenemos como símbolo también. Muy bien, estos solamente son botoncitos de muestra. para que de veras se agarren y digan: ah, caray, esto está sabroso, ¿verdad? Qué rico está el postre. Muy bien, de la misma manera que esto es claro en el Antiguo y el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento llega Jesucristo y comienza a hablar en parábolas. ¿Qué son las parábolas? Son comparaciones de cosas terrenales con espirituales o viceversa. Entonces Jesús comienza su ministerio. El sembrador, Mateo 13, salió a sembrar y una semilla cayó junto al camino, otra en espinas, otra en rocas y la cuarta dio fruto. Y la gente que lo escuchaba, ¿qué fue lo que escuchó? La tierra, semilla, un sembrador, espinas y piedras. Y no encontraron más que, qué bonito cuento. Y entonces agarró a los discípulos, después de que la gente no entendía, los llamó aparte y les dijo: a ustedes, los que me siguen,
les es dado de conocer los misterios de Dios. Y entonces, aparte a ello, les explica: el sembrador es el que siembra la palabra de Dios, la semilla es la Biblia. El terreno es el corazón del hombre, los de junto al camino son los que cuando viene el diablo y no le entienden, se vea la palabra, los de espinos, etcétera, etcétera. Y él, detrás de un supuesto cuento o una historia, escondió los misterios del reino de Dios, para que hasta los granjeros, hasta los rancheros, cualquier indígena, no importa que no haya de la primaria, puedan entender los misterios escondidos en la Biblia si tienen a Cristo como su Señor. Y así llegamos a Apocalipsis también, que son puros símbolos, que las 7 estrellas, los 7 espíritus, las 7 cabezas, las 10 cuernos, etcétera, etcétera. Y todos estos símbolos están escondidos, pero representan verdades en el Antiguo Testamento. Entonces yo quiero estudiar Apocalipsis, necesito estudiar Daniel, Ezequiel y Zacarías principalmente, que me interpretan los cuernos y las cabezas y las bestias del Apocalipsis, porque la Biblia no es de interpretación privada. Entonces, abriendo la Biblia, encontramos en el capítulo 2 y en el capítulo 3 del Génesis lenguajes encriptados. Génesis 3: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Inmediatamente, lo primero que discernimos es que no podía ser una serpiente, sino que el mismo Nuevo Testamento, 2 Corintios 11, 2 al 3, les dice Pablo: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Apocalipsis 12, 8 y 9, el dragón, la serpiente antigua que se llama Satanás. Entonces vemos que lo que aparece como un animal en el capítulo 3 del Génesis, sabemos que no era un animal. Una serpiente no camina, una serpiente no habla, y más que nada, una serpiente no razona. Y cuando vemos que una serpiente le está hablando a Eva, sabemos que la diferencia entre los animales y los seres humanos es que nosotros fuimos creados, a diferencia de los animales, con conciencia de que hay un Dios y de que podemos tener comunión con Dios. Los animales no pueden tener conciencia de Dios, no tienen conciencia de Dios, ni tampoco Dios se comunica a ellos. Son guiados por instintos. Entonces vemos que aquí un animal es usado por el Espíritu Santo para ilustrar a la serpiente. Y más adelante, cuando viene el juicio de Adán y Eva, le dice inmediatamente a la serpiente: vas a arrastrarte por tu pecho. O sea, una serpiente no necesita las piernas y los brazos que tenemos nosotros, ni las patas de los animales, porque su sistema muscular en el vientre hace que puedan caminar y enrollarse y transportarse. Y dice: y comerás el polvo todos los días de tu vida. A la serpiente, sabemos que las serpientes, si comen polvo, se mueren. Entonces, ¿le está hablando a la serpiente o a quién le está hablando Dios? Le está hablando a Satanás, profetizándole que, como dicen Isaías 14, al final Satanás va a ser humillado peor que los mismos animales cuando venga el juicio de Dios. Entonces, todas estas cosas las descubrimos cuando estudiamos la Biblia, cuando profundizamos la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta claramente por qué Dios esconde todo este lenguaje encriptado, para que aprendamos que el petróleo no se encuentra haciendo un pocito de 1 metro en mi jardín. Si quieres encontrar petróleo, necesitas una sierra perforadora, ¿verdad?, que penetre casi 500, 300 metros, y ahí en lo más profundo se encuentra el oro negro. Los tesoros de la Biblia no se encuentran leyendo: Jesucito mío, mi dulce compañía, no me desampare noche en el día. Amén. Y ese es el devocional. Padre, te damos gracias por estos alimentos que nos has dado, y dáselos a los que no lo tienen. En nombre de Jesús, amén. Mejor cómprate un perico que él diga esa oración. Nos comenzamos a volver autómatas y comenzamos a actuar automáticamente sin ya estar nuestra alma y nuestro corazón ni en los mismos alimentos. Ya lo decimos como algo memorizado,
Ya no, Padre, te doy gracias en este momento por estos chilaquilitos. Y en este momento, Padre, te pido por mi hija que se acaba de ir. Te pido por esto, Padre, gracias porque esta mañana nos trajiste con bien. Pero comenzamos a recitar y a volvernos robots religiosos. Y así pasa con la lectura de la palabra de Dios también. Muy bien. Entonces encontramos también, ¿verdad?, que en el huerto del Edén pues había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la Biblia nos dice en todo lo demás, ¿quién es la vida? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces yo no voy a tomar un fruto y lo voy a comer y tengo la vida eterna. Dios lo encriptó y no sabemos que es Jesús la fuente de la vida. Pero no vamos a profundizar más porque estoy seguro que se van a empachar. Entonces, antes de poder profundizar, vamos a comenzar desde el principio. Vayamos, por ejemplo, al Salmo 82, versículo 1. La historia del huerto del Edén es una de las historias más famosas. Sin embargo, repito, encierra misterios de la Biblia. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en el huerto del Edén? ¿Era la serpiente realmente un reptil que caminaba y hablaba y razonaba? ¿Y los árboles eran simbólicos o eran literales? ¿El fruto que comió Adán y Eva era literal o era simbólico? Y además nos revela la Biblia dónde se encontraba geográficamente el huerto del Edén, porque lo único que sabemos es que salía del Edén 4 ríos, de los cuales uno es desconocido, que tal vez fue erosionado o borrado después del diluvio, que posiblemente haya sido el río Nilo, que es posible. Pero sabemos que salían estos ríos y que estos ríos actualmente descienden por Irak, que es el río Tigris y el Éufrates. El Tigris nace en Turquía y recorre casi todo el Medio Oriente y desemboca en el Golfo Pérsico. Entonces nos damos cuenta que como se encuentra ahorita, si agarro un mapa ahorita y pongo a Israel y pongo a Jordania y pongo a Irak y pongo a Irán y pongo a Líbano, estas naciones que nosotros vemos geográficamente divididas por fronteras fueron divididas después de 1920. Antes de 1920, la división geográfica que tiene el Medio Oriente ahorita no existía. Y antiguamente Irak y Siria eran la misma nación. Se le llamaba la nación Asiria y por eso se llama la Mesopotamia. Esto es muy importante. Llega 1922, los ingleses derrocan al imperio turco, al imperio otomano, que tenían el control del Medio Oriente. Los ingleses toman el control del Medio Oriente, viene la declaración Balfour de los ingleses, proporcionándoles a los judíos el derecho de regresar a la tierra, pero pasaron cientos de cosas que impidieron que regresaran, y entonces viene la Segunda Guerra Mundial. Hitler mata a 6 millones, y ante este espectáculo, ¿verdad?, nos damos cuenta que comienza el Medio Oriente a ser dividido, y todas las naciones que forman ahorita el Medio Oriente, de 1925 a 1950, 48, 50, fueron divididas por las Naciones Unidas. Entonces, cuando hablamos nosotros del jardín del Edén, que se encuentra cerca del Tigris y el Éufrates, se encontrará en Irak, pegadito con la frontera con Israel, o se encontrará en la ciudad de Jerusalén. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Dónde se encontraba el jardín del Edén? Porque en el jardín del Edén, escúchenme, fue el primer lugar donde Dios se comunica con el ser humano. El primer lugar geográfico donde Dios se comunica con el ser humano. Después se rompe la comunión del ser humano con Dios, ¿y qué hace Dios? Dice en Éxodo 25, versículo 8, que Dios les ordena construir el tabernáculo. ¿Para qué? Para que esta comunión que se había roto en el jardín del Edén continuara a través del tabernáculo en el lugar santísimo, donde Dios escogió para morar mientras peregrinaban en el desierto. Después desaparece el tabernáculo y entonces viene el templo de Salomón, que fue el que destruyó antes de Herodes. Herodes lo vuelve a reconstruir otra vez, pero Dios siempre está buscando la manera de tener comunión con nosotros.
Y si Dios comenzó en Jerusalén, que posiblemente, vamos a verlo, que Jerusalén tenía el huerto de Getsemaní, lo más seguro que el jardín del Edén se encontraba en el huerto de Getsemaní. Era el lugar donde Dios se encontró con su Hijo y donde fue crucificado, donde comenzó la humanidad y la comunión con Dios. Dios regresará otra vez al mismo lugar a habitar en medio de nosotros. Por lo que podemos asegurar y adelantarnos que es posible, pero tenemos que mostrarlo bíblicamente, porque no es de interpretación privada, que posiblemente el huerto del Edén se encontraba en la ciudad de Jerusalén. Pero antes, más sorpresas. ¿Ya se abrocharon el cinturón? Bueno, Salmo 81. Vamos a ir con calma, porque si no, como dije, decía mi abuelita, te empachaste. ¿Qué es el empacho, verdad? Cuando comemos demasiado y la digestión no se hace posible. ¿Y qué pasa cuando de repente una verdad nos es revelada por el Espíritu Santo y yo no estoy preparado desde antes a comenzar en una orquesta, una sinfónica, hay la obertura? Viene lo del medio y viene un clímax, tan al final la novena sinfonía de Beethoven o la 10ª sinfonía de Beethoven, y viene el clímax. Imagínense que el director comenzara con el ¡pum! Con el clímax, no, ¿verdad? Sino que comienza la sinfónica, tararán, 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 y nos va llevando los que aman la música clásica, y siempre en las oberturas y las sinfónicas hay un clímax, los músicos lo saben, y así nos lleva Dios. No nos lleva Dios y nos dice a un niño de 3 años, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 27? Y el niño, ¿perdón? Apenas sabe multiplicar y dividir. Entonces, así es la Biblia. Cuando hablamos de muchas cosas demasiado profundas, que ya estamos grandecitos para aprenderlas, es cuando comenzamos a girar, y si no explicamos desde la A, la B, la C y la D, se empachan. No hay una palabra teológica para esto, más que se marean o les cayó mal o no han digerido espiritualmente lo que la Biblia dice. Romanos 82, Salmo 82. Dios está en la reunión, no oigo. No oigo. No tengan temor, dicen, no le saque. ¿Está en la reunión de qué? ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Cuáles dioses? ¿Qué acaso Jehová, Dios, Deuteronomio 6, del 8 al 10, Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Echad, oye Israel, el Señor Dios, Jehová tu Dios, uno es? ¿Qué no es uno Dios? ¿Quiénes son estos dioses que continuamente habla la Biblia? ¿Y cómo es posible que diga que Dios, porque apúntalo, la palabra Dios es Eloah, y cuando se le pone el I-N, Elohim, es plural? Entonces, aquí encontramos al Dios singular en medio de dioses. Y vamos a ver quiénes son estos dioses que la Biblia menciona, porque dice en medio de los dioses juzga, no dice juzgan. O sea, lo primero que encontramos es la palabra traducida a Dios o Dios es Elohim, que es una de las palabras más usadas en el Antiguo Testamento, porque en Éxodo 21:6 se traduce jueces. A muchos jueces se les decía dioses. Dioses paganos, Éxodo 18:11. A los ángeles muchas veces, Salmo 8 versículo 5 se tradujo Elohim, se les llama dioses. Y a hombres en Éxodo 7:1 le dijo Dios a Moisés, Aarón me será Dios ante Faraón. Muy bien, ahora vamos a entender esto. Cuando nosotros hablamos y decimos creo en Dios, no estamos diciendo nada, porque el diablo también cree. El diablo no es ateo. Una vez una señora me dijo, yo creo en Dios, y le pregunté inmediatamente, ¿en cuál? ¿Cómo que en cuál? Los hindúes tienen 6 millones de dioses. Los griegos tenían su mitología griega, al dios Neptuno, al dios Zeus, etcétera, etcétera. Cuando me dice, creo en Dios, ¿qué me está diciendo la señora? Usemos la lógica elemental. Estoy creyendo, yo creo que hay algo superior. Nada, es lo único que me está diciendo, algo superior. Ok, hay muchas cosas superiores que se les llaman dioses en la Biblia. A los ángeles, a muchos demonios se les llaman dioses. A todas las criaturas divinas
Debajo de Dios se les llama dioses. Y hay personas que se les llamaron Elohim también en el Antiguo Testamento. Ahora bien, este término Elohim se aplica también a los ángeles caídos, como a los ángeles obedientes. Y cuando Satanás tienta a Eva, ¿se acuerdan qué le dijo? Serán, pero está en plural, no dice serán como Dios, ahí apúntalo, es Elohim, serán como los dioses. O sea, Satanás dice, hay un mundo, una dimensión invisible en el universo de criaturas que Dios ha creado debajo de él, pero que están bajo el gobierno de Dios, y todas esas criaturas se llaman dioses porque gobiernan o tienen autoridad espiritual. Entonces, lo que le estaba diciendo la serpiente o Satanás a Eva es: tú puedes tener un conocimiento de el que tenemos nosotros allá arriba en el cielo. Y cuando Adán y Eva supuestamente se comen el fruto prohibido, más adelante dice Dios en el capítulo 3, tratemos de impedir que regresen al huerto del Edén, porque si comen del huerto del Edén en estado caído, van a vivir eternamente. Entonces, cuando Dios los saca del huerto del Edén, hace en su misericordia, porque no podían vivir en pecado eternamente. Entonces fue una misericordia de Dios lo que hizo, pero Dios hace una cosa tremenda en Génesis 3, serán como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Si ellos comen otra vez, serán como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Fue una parte de la verdad que Satanás le dijo a Eva, mezclada con la mentira. Muy bien, veamos en Deuteronomio capítulo 32, que cuando sacrificaron los mismos judíos que Dios les había prohibido, todas las estatuas y todos los ídolos que todas las culturas a través de la historia han levantado, se les llama dioses. El dios Tlaloc, tu padrino, el dios de los vientos, el dios Zeus. Al diablo se le conoce como un dios también. Entonces, cuando decimos Dios, ¿qué queramos decir? Un ser superior nada más. Entonces, cuando yo digo creo en Dios, no digo nada. Creo en Dios, el Padre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Ya estamos aterrizando. Es el único Dios vivo y verdadero. Los demás no tienen el poder que tiene el único Dios. Y su nombre no es Dios, es Yahweh, que es yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios. No es Pancho, no es Miguel, no es Dios. Él es el Dios y Padre de Jesucristo, o el Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así aterrizamos y nos ponemos exactamente en la atmósfera adecuada para poder realmente entender la Biblia y a quién le estamos orando. Porque hay mucha gente que ora, dice a Dios y le están orando al mismo diablo y a los mismos demonios. Lo vamos a comprobar. Deuteronomio 32, versículo 17. Dice Moisés, sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses, o sea, a los demonios, se le está llamando dioses. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses, otra vez ponle ahí, es Elohim, venidos de cerca, que no habían temido nuestros padres. ¿Ya van avanzando? Ya van descubriendo que esa palabra Elohim no habla más que en plural de dioses, y Dios singular Eloa. Cuando es el in aumenta el plural en el hebreo. Entonces nos damos cuenta que cuando muchas personas se hincan delante de una estatua, de una virgen o de un santo, o si, nuestra hija Natalia, que acaba de casarse, se fueron a Bali en luna de miel. Me dice, papá, es el lugar más barato de México, de más que la Riviera Maya. En Bali, $100 diario con todo incluido en los hoteles, no te imaginas, pero está a casa allá donde nace el aire.
Yo le digo, a mí no que me inviten, me aviento 18 horas en el avión y ¿para qué fui, verdad? Bueno, se fueron para allá y me decía, papá, no te imaginas la cantidad de templos que había por todos lados. Y diferentes estatuas, diferentes ídolos y las, ¿cómo se llama? Las que ponen arriba de las iglesias también. Y bueno, por todos lados, todos estos ídolos y todo Tlaloc y a todo lo que el mundo le llama dioses o implica algo con lo sobrenatural, son demonios. Detrás de esas construcciones que de alguna forma magnética atraen a esas personas a que los adoren. Entonces, al estarte inclinando detrás de una estatua, sin que tú lo sepas por tu ignorancia, estás adorando dioses espirituales, paganos, que la Biblia le llama demonios. Cuando la mujer samaritana se enfrentó con Cristo, ¿se acuerdan Juan 4? ¿Qué le dijo a la mujer samaritana? A ver, bueno, soy adúltera, parrandera y jugadora. Y tengo 5 maridos. Bien has dicho, y con el que vivía en Amaciato, pero era religiosa. Y a las 12 del día fue a sacar el agua porque las mujeres prostitutas no podían ir a la hora en que las mujeres decentes recogían el agua a las 8 a 10 de la mañana. Por eso se le encontró a las 12 del día. Y Cristo sabía y tenía una cita, Cristo, para encontrarse con esta mujer exactamente en esa hora donde las peores mujeres iban a recoger el agua, porque Él venía por las pecadoras, no venía por las que se creían sanas. Y la mujer le dijo samaritana a Jesús, es que mis padres adoraron en ese monte, y ustedes los judíos dicen que en Jerusalén. Era samaritana ella, peleados con los judíos. Y Cristo, que le contesta, mujer, la hora viene cuando ni acá, ni allá, ni allá, ni en ese templo, ni en esa iglesia, ni acá, ni musulmanes, ni hindúes, en ningún lado se encuentra la adoración, porque mi Padre es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero Jesús, antes de esta explicación, le dice, créeme a mí. ¿Cómo podemos encontrar cuál es la verdadera religión? No hay ninguna verdadera religión. Créele a Jesús. No seguimos ninguna religión. Cuando me dicen en Estados Unidos, en las aplicaciones, ¿a qué religión pertenece? Le pongo ninguna. A ver, venga, ¿para qué me oiga, pero usted es pastor, ¿cómo que no? Yo no soy religioso. El cristianismo no es una religión, Señor. Discúlpeme, pero lamento su ignorancia. El cristianismo es una relación personal. Usted puede ser católico, remojado, bautizado, con viernes primero, hindú, etcétera, etcétera, e irse al infierno. La religión no salva a nadie. Jesús vino al mundo para invitarnos a que le abriéramos nuestro corazón y que nos quitara las vendas y guiarnos a la verdad. Y seguimos a un hombre llamado Jesucristo, que fue crucificado, enterrado y resucitado los 3 días. Él es nuestro Dios. Todos los demás son dioses falsos. Dice Santiago 2, los demonios también creen y tiemblan, pero nunca obedecen. Entonces vamos entendiendo y aclarando toda la terminología y todas las raíces etimológicas de las palabras, porque los medios de la televisión, los periódicos, los comentaristas, los entrevistadores, los supuestos politólogos, filósofos que hay en el mundo no tienen ni idea de lo que es el cristianismo. Y siempre lo relacionan con que es una religión, por ignorar la Biblia, porque es lo que se ha transmitido por tradición desde hace mucho tiempo. Entonces, la frase nuevos dioses, Elohim, venidos de cerca, aquí en Deuteronomio 32, 17, se refiere a los ángeles caídos que vivían cerca de Dios y que ahora operan perversamente en el mundo. Ahora vayamos a Ezequiel capítulo 5, versículo 5. A mí me parte el corazón cuando alguien viene a la iglesia sin Biblia. Venir a la iglesia sin Biblia es como haber ido ayer al Estadio Azteca y ver a América Chivas sin pelota. ¿Verdad? Si vas a un partido de fútbol y no tienes pelota, pues ¿para qué juegas? Venir a la iglesia sin Biblia es lamentable. Ezequiel 5, versículo 5, tremendo. Así ha dicho Jehová el Señor. Esta es, ya vamos comenzando a bucear.
Ya estamos como a 10 metros de profundidad. Esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y la tierra de alrededor. Apunta la palabra en medio en el hebreo. Es la palabra Tawech, como suena con T de tío, A-W-S-H, Tawech, y significa ombligo. Significa ombligo. La puse como el ombligo de las naciones. Es el centro de donde nosotros nacimos. ¿Qué es el ombligo? La parte física de mi anatomía que tenemos aquí, el agujerito que tenemos aquí, y con el cual estábamos conectados en la antigua vida, cuando estábamos en el líquido simniótico, ¿verdad?, de mamá. Ahí era lo único que nos conectaba, y cuando nacemos a esta dimensión y salimos de la dimensión de la matriz de la mamá al mundo, lo primero que hacen es que cortar el cordón umbilical, que ya nos separa de la antigua vida a la nueva vida. Y cuando Dios le llama a Jerusalén el ombligo, está diciendo que desde ahí nació la ley, de ahí Dios vino a morir, ahí fue crucificado, ahí estuvo en el huerto del Edén, ahí fue donde el monte Moría. Abraham iba a sacrificar a Isaac. Ahí estuvo el templo de Jerusalén, el templo que está ahorita debajo de la cúpula de la mezquita de Omar. Es el centro de todo, y ahí en Jerusalén comienza la tercera guerra mundial, y en Jerusalén Dios bajará de su tercer cielo a poner su trono en la tierra en Jerusalén. Es el lugar más santo que existe en toda la historia del ser humano. La ciudad más perseguida, más odiada, la más controvertida de todas las cosas, y la ciudad que está ahorita a punto de convertirse en la manzana de la discordia del mundo entero. Ahora vamos a comenzar a comprobar todas estas cosas. Otros han colocado el huerto del Edén en Israel, en el monte de Sión, y de acuerdo a la historia de los judíos y al lugar donde Dios creó a Satanás, fue en el Edén. Ezequiel 28, denles una vuelta ahí nada más a las páginas, vayamos al capítulo 28 de Ezequiel. Y antes de que nosotros fuéramos creados, o nuestros primeros padres Adán y Eva, en el huerto del Edén, ese lugar geográfico fue el lugar de la creación de la criatura espiritual más sabia, poderosa, magnífica, bella, inteligente, que se llamaba Lucifer. Ahí en el huerto del Edén, donde ya lo estaba esperando Lucifer, Adán y Eva, ese lugar se puso celosísimo. Lo vamos a ir entendiendo por qué el ataque, por qué no atacó a Adán antes de que fuera creada la mujer, cuando estaba solito Adán. ¿Por qué cuando ya Dios saca a la mujer del hombre, es cuando Satanás se pone celoso y ataca a la mujer? Lo vamos a ver después. Bueno, aquí en Ezequiel 28, versículo 12 en adelante, vemos lo que iniciamos al principio. Hijo de hombre, Ezequiel 28, 12. ¿Levanta endechas sobre quién? Vemos cómo en la Biblia Dios pone al frente reyes o personajes para mostrarnos que detrás de los reyes y de muchos gobernantes se encuentran poderes de las tinieblas manejándolos. Entonces podemos ver a un Hitler, o podemos ver un Saddam Hussein, un José Stalin, ¿verdad? El que tú me quieras mencionar, y vemos al ser humano y los psicólogos, los psiquiatras, Stalin, Hitler, personas sociópatas, esquizofrénicas, paranoicas, todos los adjetivos de la psiquiatría, etcétera, en él. Pero detrás de todos esos adjetivos que descomponen una personalidad o la convierten en un loco, se encuentran poderes de las tinieblas, de acuerdo a la Biblia, operando en ellos.
¿Y por qué esas personas se descompusieron mentalmente y comenzaron a manifestar una insanidad mental, a decir cosas y actuar de manera no coherente, ni lógica, ni racional? Eso no lo entiende la psicología ni la psiquiatría. Y entonces cuando un psiquiatra o un psicólogo, con el respeto que se merecen, trata de ubicar a un paranoico, a un esquizofrénico, a un sociópata, a un psicótico, a una conducta normal, no tienen la terapia para hacerlo más que con chochos, con químicos, Valium, Ecuanil, Prozac, pastillas tranquilizantes. Y tú vas a un hospital psiquiátrico y el 99.9% de todos los pacientes en todos los hospitales psiquiátricos del mundo los tienen drogados. Los tienen que manejar con químicos para poder controlarlos. Porque la condición mental en la que ellos se encuentran no es una condición mental física, es una condición espiritual. Y cuando alguien llega a desvariar o a comenzar a tener una condición de insanidad mental, a decir cosas sin sentido, incoherencias, contradictorias, cuando comenzamos a tener actitudes, en la mañana soy una persona con mi esposa, con mis jefes soy otra persona, en la iglesia tengo cara de San Clodomiro, y en la noche con mis hijos soy otra persona. Hay hombres que tienen 4 personalidades en un día. Se le llama desórdenes múltiples de la personalidad. ¿Y saben ustedes de dónde vienen estos desórdenes? ¿Por qué la persona no es íntegra? Yo soy lo mismo, tengo que ser en la iglesia el mismo, con mi esposa lo mismo, con mis hijos lo mismo, en mi trabajo lo mismo. Es lo que se llama integridad. Y la desintegridad es cuando se desintegra la personalidad. Y cuando venimos a Cristo, Él trata de que seamos íntegros de una sola pieza, porque eso nos da estabilidad mental. Cuando tratas de aparentar o poner una cara que no eres, porque con tus amigos, ja, 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 y esto y el otro, y zapata, y pásamela el tequila, el otro, llegas a la iglesia, santo, santo, santo. Y con tus hijos eres otro, y vas en el carro con tus hijos y ves, pasa una muchacha guapa y tus hijos ven como no la monitoreaste, casi la filmaste con los ojos. Dice, ese es mi papá, ese es el que me lleva a la iglesia. A mi mamá le pone cara de que te amo, mi mamacita, mi periquito. Y relincha como caballo bien alimentado en Chapultepec por las muchachas. Te comienzas a desintegrar. Muy bien. Para no profundizar más, dice aquí en Ezequiel 28:12 que Dios le dice a Ezequiel que mire al rey de Tiro. Pero inmediatamente vemos lo que le dice Dios a Ezequiel que le diga al rey de Tiro. Tú eras el sello de la perfección. Esto no puede ser literal. ¿Se dan cuenta cómo comenzamos a descubrir qué es literal y qué es simbólico, es metafórico? No hay ningún rey de Tiro, ningún ser humano perfecto, más que Jesucristo. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ya parecía que se parecía el rey de Tiro a Rambo. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Y en ese tiempo, Ezequiel, ya no existía el huerto de Dios ni el Edén. Conclusión, vamos bien. No está hablándole a un humano. Está hablándole a una entidad espiritual representado por un rey para podernos revelar de quién está hablando. Ahora acuérdense de una cosa. El huerto del Edén, Dios no creó, síganme con mucho cuidado, a Adán en el huerto del Edén. Si leen ustedes capítulo 2 del Génesis, van a ver ustedes que Adán fue creado en el Edén. El Edén es la zona geográfica que cubría tal vez la mitad de la tierra. Y el huerto del Edén fue puesto dentro del Edén. El huerto, un jardín en medio de la zona geográfica que se llamaba Edén. Entonces, el huerto era un jardín especial donde el ser humano iban a ser probados. Y Dios crea en el Edén a Adán, y ahí lo dicen en Génesis capítulo 2, y lo coloca en el huerto.
La única que fue formada en el huerto fueron ustedes, las mujeres, en el paraíso de Dios. Con razón. Con razón nos traen como nos traen, ¿verdad? Hoy en la mañana se lo dije a mi esposita y me dijo, ay, qué bonita cosa me has dicho, con razón, ¿verdad? Le digo, con razón te amo tanto. Las mujeres fueron creadas en un paraíso, nosotros en el barro y en la tierra y en el lodo. Y ya que estábamos en Edén, de ahí fueron ustedes sacadas dentro de nosotros con otro cromosoma que nosotros no tenemos, que son los dos cromosomas X, y a Dios nos dejó el cromosoma Y genéticamente para hacernos completamente distintos. Pero esto es muy interesante, porque cuando venimos a la Biblia y encontramos en Edén, pero no solamente dice, sino que dice en el huerto de Dios, significa que no solamente estaba Lucifer en el Edén, sino que ahí estaba corroborando lo que Génesis 3 dice, en el huerto de Dios. La palabra huerto también se puede traducir como es la palabra Gan, G-A-N en el hebreo, Gan, y es jardín, también se puede traducir el jardín o el huerto de Dios. Pero vayamos más adelante. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, está hablando de Lucifer. Ha sido la criatura, el querubín más perfecto, más sabio, más inteligente que Dios creó en el universo. Y vean lo que dice Dios, que Lucifer estaba vestido con piedras preciosas, cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Cuando vemos las vestiduras del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, y cuando él entraba al lugar santísimo en el mes de septiembre, ahorita nos encontramos en el mes de septiembre, octubre, en Tishri, ahorita es Rosh Hashanah, para los judíos, que es la fiesta de las trompetas. Muchos creen que en esta época es cuando Cristo viene al arrebatamiento. Muchos creen, no estoy seguro, puede ser o no puede ser, pero no sabemos eso, no podemos ser dogmáticos. Pero cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo en este mes de Tishri, entraba con una fila de piedras preciosas, y son las piedras preciosas que usaba Satanás. Son exactamente las piedras que encontramos aquí también. ¿Qué nos habla esto? Que Satanás, antes de caer, no era su nombre. Satanás significa adversario, si lo quieres apuntar, en el hebreo Satán. La palabra diablo tampoco es su nombre. La palabra diabolos en el griego significa el que acusa o el que calumnia. Pero su nombre es Lucifer. Ese es el nombre de Satanás y del diablo, Lucifer. Los demás son títulos. Entonces, Lucifer, de acuerdo a la Biblia, era o ejercía una especie de sacerdocio en el cielo. Vamos a seguir leyendo. Todas estas cosas, dice la Biblia, esmeralda, los primores de tamboriles y flautas, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Aquí la palabra creación es bara, de las tres palabras que hay, que significa de la nada. O sea, Lucifer apareció, jamás había existido, porque no es eterno más que Dios. Versículo 14, querubín grande y protector. Lucifer es un querubín caído, no es un ángel caído, es un querubín caído. Tratemos de explicar. El rango más alto de los ángeles son los querubines. Podríamos llamarles un ejército, los generales de división. Los coroneles o los tenientes coroneles son los serafines. Y debajo de los serafines están los ángeles. Entonces los ángeles significa malak, con K en el hebreo, mensajeros, nada más. Nunca Dios ha mandado querubines más que en el huerto del Edén y en el tabernáculo, en el arca del propiciatorio, porque a los que Dios manda a la tierra son ángeles, y uno de ellos, el más importante, es Gabriel. Entonces los querubines es el rango más alto de las criaturas de Dios. No todos son ángeles. Los ángeles son los mensajeros, los serafines están alrededor del trono de Dios, esos jamás han bajado a la tierra, y los querubines, más que Satanás, ha bajado al mundo algunas veces, como lo vamos a ver. Y se le llama protector. Pregunta, ¿a quién protegía querubín? ¿Se fijan cuando estudiamos la Biblia?
comenzamos a preguntarnos, y no nada más así, tú querubín protector, te puse el santo monte de Dios, estuviste, amén. ¿Por qué se le llama protector? ¿Había alguien a quien tenía que proteger? Lucifer, ¿te has preguntado eso? Vean ustedes cómo podemos descubrir los tesoros de la Biblia. Aun cuando Lucifer no había caído, existía en los ángeles la posibilidad de rebelarse contra Dios. La misma capacidad que tenía Adán y Eva, que fueron creados sin pecado, pero con la posibilidad de rebelarse contra Dios. O sea, los ángeles podían pecar, Adán y Eva podían pecar. Cristo, cuando fue tentado por el diablo, pregunta, ¿podía pecar? No, no podía pecar porque es Dios. Y él no fue tentado en su divinidad. Cristo no podía pecar. Entonces, cuando Dios lo enfrenta con Satanás a Cristo, no era para probar si él podía pecar, porque Dios sabía que no podía pecar, él era Dios, era su hijo, sino para demostrar que no podía pecar. Es como cuando un ingeniero hace un puente y lo inauguran y prueban el puente, no para ver si se va a caer, para demostrarle al mundo que el puente fue construido para que no se caiga. Entonces, Cristo no podía caer en tentación porque Él era Dios. Esto es muy importante en la teología, a los que estudian teología. Entonces, Satanás sí podía caer, y Adán y Eva sí podían caer, y cayeron. Entonces, Lucifer estaba cuidando que cuando hubiera una rebelión en el cielo, él protegiera a Dios. Y al que Dios crea para que lo protejan y cuiden el reino de Dios en el cielo, es el primero que se rebela y inicia la rebelión en contra de su Creador. Ahora entendemos por qué dice la Biblia en 2 de Pedro que a los ángeles no los perdonó Dios. Yo recuerdo antes de ser cristiano, le platiqué a mi esposa también hace como una semana, que una de las cosas que más me impedían a mí ser cristianos es que a mí siempre me ha gustado pensar mucho y leer mucho desde niño. Y yo les preguntaba a los cristianos, a mi hermano y otros que me llegaron a Cristo después, ¿Dios es bueno? Sí. ¿Por qué no perdona a Satanás? ¿No es misericordioso Dios? ¿Por qué no lo perdona? Y no me contestaban. Y este hombre se llamaba Giovanni Papini. Es un libro que él escribió, Giovanni Papini, tratando de criticar y de juzgar así. ¿Y por qué, si Dios sabía que Lucifer se iba a rebelar, para qué lo creó? Y son preguntas que requieren respuestas y que las tenemos en la Biblia. Entonces, cuando Dios crea a los ángeles, no crea a una entidad espiritual o entidades robots. Tenían que tener la capacidad de elegir libremente. Y como ellos fueron creados cerca de Dios y vieron a Dios, a los que mucho se les da, mucho se les pide. Por haber vivido tan cerca de Dios, no los perdonó Dios. Los seres humanos, los cristianos, nunca, dice 1 de Pedro, hemos visto a Dios. Confiamos y creemos en aquel a quien hemos visto. Vivimos por fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si lo veo, ya no es fe. Si yo veo un paciente que se levanta en la silla de ruedas, voy a creer. No es cierto, porque la fe no es por la vista, la fe es por el oído. Romanos 10:17. Y entendemos por qué no perdonó Dios a los ángeles. Y cuando venga el infierno y el lago de fuego, ya no va a haber tampoco misericordia en el juicio final para los seres humanos, que Dios les brindó la oportunidad, como te la brinda en esta tarde, de venir a una cruz y que escojas la vida en lugar de la maldición, simplemente porque te encarcelaste en tu orgullo, en tus pecados, en tu dureza de tu corazón, y por ello serás responsable de las consecuencias de tus acciones y tus palabras en el día del juicio. Tú, querubín grande y protector, te puse en el santo monte de Dios. El santo monte de Dios es Jerusalén. Los rabinos judíos le llaman el monte del templo, porque Jerusalén está construida en una montaña. Cuando vayamos a Jerusalén el año que entra, vamos a ver todo eso geográficamente,
con PowerPoint y todo. Va a ser un viaje maravilloso en junio del año pasado. Inscríbanse los que puedan ya desde ahorita. Va a ser un viaje, a lo mejor será el último que hagamos, no lo sabemos, ¿verdad? Pero es increíble cuando llegas a Jerusalén y aterrizas ahí en Tel Aviv, te bajas del avión, inmediatamente hay una atmósfera que no está ni en la Riviera Maya, ni en Acapulco, ni en Puerto Vallarta, ni en Bali, ni en Hawái, ni en ningún lado. Es una atmósfera que comienzas a sentir que estás en un lugar verdaderamente santo. Y aunque hay una religiosidad impresionante en Jerusalén, nos damos cuenta ahí cuando caminamos por la vía dolorosa, donde Cristo cargó la cruz, cuando llegamos al monte, perdón, donde fue enterrado Jesús, y al huerto de Getsemaní y todas cosas, sientes inmediatamente, de veras lloras. Hay una sensación en el aire que te hace llorar porque estamos conectados con Dios. Y toda la demás gente que llega y todas las demás religiones como si nada, como fueran a Cancún, a Acapulco, o a Tasco, o a San Miguel Allende. Pero cuando eres hijo de Dios y estamos conectados con la dimensión espiritual de Dios, todo nos afecta porque sentimos inmediatamente que Dios nos está hablando en cada lugar donde vayamos a ir. Lo más importante de esto, para terminar, dice aquí en Ezequiel 28, y lo vamos a dejar de tarea para la próxima clase. Dice en el versículo 17, el pecado de Lucifer: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Por favor, pongan atención, versículo 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. La palabra reculá en el hebreo, que se tradujo contrataciones, es comercio o tráfico. Aguántense. Traficaste, profanaste, y esta palabra chalal, C-H-A-L-A-L, chalal, significa violar. Y se usa en el Antiguo Testamento sexualmente. Traficaste y violaste. ¿Qué violó Satanás ahí arriba, Lucifer? ¿Con quién traficó? ¿Es posible que haya un tipo de reproducción de los ángeles? ¿Por qué dice en Génesis capítulo 3:15, tu semilla? Le está hablando a Satanás, tu esperma, la palabra ser en el hebreo es esperma, tu semilla estará en enemistado contra la semilla de la mujer. Y nace Caín, y Caín no aparece en la genealogía de Lucas ni de Mateo como hijo de Adán. Desaparece el mapa Caín. ¿Habrá sido realmente, como dice 1 Juan 3, era hijo del maligno? Caín, de alguna manera traía la semilla de él. Y nuestra naturaleza que heredamos pecaminosa, ¿de dónde vino? Porque se transmite genéticamente por la sangre del pecado. Cuando nace un niño, no le dice Dios, ahora póngale pecado. No, los padres transmiten a sus hijos. Los 23 cromosomas míos y los de mi esposa forman el cigote, 46 cromosomas, y ahí está el ser humano completito y bien pecadorcito. Como dice David en el Salmo 51, en pecado me engendró mi mamá. Entonces, cuando comenzamos a profundizar todo esto, nos damos cuenta que en Génesis 6 los ángeles se metieron con las mujeres y produjeron gigantes. ¿Qué pasó en Génesis 6? ¿Alguna problema o algún experimento genético que hicieron con las mujeres? Y Judas, antes de Apocalipsis, la epístola de Judas dice que los ángeles, igual que los sodomitas, se fueron en pecados fornicando, igual que los sodomitas. Fornicando los ángeles. Oiga, hermano, pero acuérdense de Mateo 22. ¿Qué dice Mateo 22? Cuando se casen, cuando resuciten, no se casarán ni serán en casamiento, serán como los ángeles están en el cielo. Los ángeles en el cielo no tienen acceso, cuando bajan a la tierra, tienen forma de mezclarse con los seres humanos y producir engendros y producir fenómenos.
estaba siendo usado por Dios. El Dios de la Biblia estaba permitiendo que su pueblo cayera cautivo en manos de un rey pagano. Así como nosotros en el siglo XXI, cuando nosotros nos rebelamos a Dios, cuando rechazamos sus leyes, caemos en la cautividad otra vez del pecado, de la idolatría, de la ignorancia, de los amigos que corrompen nuestro carácter, las malas amistades, etcétera, etcétera. Y es lo mismo y se repite exactamente en la forma que se llevó a cabo en el Antiguo Testamento. Nabucodonosor deporta a casi más de la mitad de las personas, más de 100,000 personas se las llevó cautivas, deportadas a Babilonia. Babilonia se encontraba entre Jerusalén e Irak, porque Irak actualmente es Babilonia, como 900 kilómetros. Había como 900 kilómetros, imagínense nomás ese camino, ¿verdad?, en el que hicieron todos los deportados. Y durante este tiempo gobernaba en Jerusalén un rey llamado Joacim, en Judá. Y este rey se había rebelado contra Dios y Nabucodonosor lo dejó en Jerusalén como un títere. Ahí se quedó Joacim gobernando, pero ya estaba bajo el estado, ¿verdad?, Jerusalén de Babilonia. Los judíos pierden totalmente desde este momento, escúchenme muy bien, desde la invasión de Nabucodonosor a Babilonia, a Jerusalén, en el año 606-605 a.C., hasta 1948, los judíos no volvieron casi 2000 años a poder tener ni religión, ni sacrificios, y no podían hacer absolutamente nada. Entonces, a este periodo, desde la cautividad babilónica hasta más o menos cuando Cristo regrese, se llama en la Biblia el tiempo de los gentiles. Estoy dando un poco de trasfondo teológico para que tengamos un buen cimiento y un buen fundamento. Cuando tú veas en Lucas 21, hasta el tiempo de los gentiles, es el tiempo, los gentiles somos los que no somos judíos étnicamente. Somos judíos, dice Romanos 2, en el momento que recibimos a Cristo, porque tenemos la semilla de Cristo, y todos los que son de Abraham, somos hijos de Abraham. Gálatas capítulo 3, capítulo 4. Entonces no somos judíos de nacimiento, somos judíos simplemente porque la palabra judío viene de Judá, que significa alabanza. Somos los que realmente comenzamos a alabar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, en 1948, los judíos regresan a Israel, por primera vez cuando se les permite a través de la Liga de las Naciones regresar, y desde entonces Israel se convierte en un estado independiente, libre y soberano ante todas las naciones. Pero en el 48 regresaron como nación, pero no han podido desde el 48 hasta nuestros días regresar a sus sacrificios. Porque lo que era el templo judío quedó sepultado por el rey Herodes, cuando ahí se construyó lo que Herodes reconstruyó, ahí quedó, y vinieron los musulmanes en el año 606 después de Cristo y construyeron arriba del templo que era de los judíos, que consideraban el lugar santísimo, construyeron la mezquita de Omar, o la gran cúpula de la roca. Cuando tú vas a Jerusalén, es una cúpula dorada grandísima, que los musulmanes también la reclaman como propiedad de ellos y como lugar santo. Entonces los judíos dicen que ahí está, debajo del cimiento de la cúpula de la roca, el templo de Jerusalén. Solamente que se imaginan ustedes, si los judíos quieren recuperar ese lugar, vendría una tercera guerra mundial. Entonces, en 1967, la guerra de los 6 días, el general Moshe Dayan ocupó otra vez Jerusalén y recuperaron Jerusalén. Pero las Naciones Unidas le sugirieron en aquel tiempo a Israel que dejaran la cúpula de la roca en las manos de los musulmanes, porque si no vendría otra guerra inmediata. Entonces, desde aquel tiempo hasta nuestros días, si tú vas a Jerusalén, los que hemos ido, cuando entramos al Muro de los Lamentos, es la única parte, la muralla de los lamentos. Al terminar el Muro de los Lamentos comienza la propiedad de los musulmanes. Es la única parte que les permitieron a los judíos tener como propiedad. Por eso todos los judíos llegan al Muro de los Lamentos y comienzan a hacer así, y a meter papelitos y a orar y orar. ¿Qué cosas están haciendo? Llorando: Señor, regrésanos
el lugar que nos pertenece. Desde el 48, ¿verdad?, están tratando de hacer esto. Entonces, esta es la razón por la cual se llama el tiempo de los gentiles, porque los gentiles o los gobiernos no judíos se tomaron control de los israelitas. Entonces, el tiempo de los gentiles va a terminar hasta que Cristo regrese, porque hasta que Cristo regrese, los judíos no van a poder tener completa libertad de sus sacrificios, y aunque se está tratando de reconstruir el templo, y lo van a hacer de acuerdo a la Biblia, según de Tesalonicenses 2, Apocalipsis capítulo 11, no van a poder establecer como lo tenían anteriormente, con todo el sacerdocio levítico que ellos reclaman continuar llevando a cabo. Muy bien, Daniel fue contemporáneo de Jeremías y de Ezequiel. En los tiempos de Daniel estaban estos profetas también, y hubo, como dije anteriormente, 2 deportaciones más. Daniel estuvo exiliado en Babilonia 60 años. 60 años se aventó Daniel en Babilonia. Después vinieron los medos persas, la película de los 300, no sé cuántos de ustedes la vieron, donde los persas, ¿verdad?, quieren invadir Grecia, y entonces se forma un grupo de 300 macedonios entrenados para detener en la batalla de las Termópilas, se llamó, a más de miles y miles los sobrepasaban los persas, hasta que finalmente los persas conquistaron totalmente, ¿verdad? Entonces los persas conquistan a los babilonios, después los griegos conquistan a los persas, y después los romanos conquistan a los griegos. Y desde Roma hasta nuestros días, hace 2000 años, ya no ha habido ningún imperio mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se quiso levantar Estados Unidos porque ganó la guerra, junto con Inglaterra y con Rusia, y perdió la guerra Italia, la perdió Japón y la perdió Alemania, y Estados Unidos se levantó como un poder supremo político, económico y militar hasta 1950. En el 50 se levanta la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, Rusia, para competir contra Estados Unidos en lo que se llamó la Guerra Fría. ¿Por qué es fría? Porque no hubo bombazos. Simplemente estaban los dos, rusos y americanos, compitiendo por el poder político, militar, económico. En 1963-64, Nikita Khrushchev mandó misiles a Cuba para tratar de invadir Estados Unidos. El presidente Kennedy, John Kennedy, que fue asesinado en Dallas, desafía a Khrushchev, sacan los misiles, y ya no hubo guerra entre Rusia y Estados Unidos hasta el 89, cuando Mikhail Gorbachev, uno de los primeros ministros de Rusia, declara públicamente: el sistema comunista de Rusia ha fracasado. Estamos muriéndonos de hambre, nos aislamos del mundo capitalista y necesitamos tener nexos, porque es un mundo interconectado por el internet. Ahora una nación, lo que le pasa a una nación afecta ya a todas, ¿verdad? Entonces Rusia reconoció, y Rusia bajó las manos, se derribó el muro de Berlín, que dividía a Rusia del oeste con la Rusia del este, y Rusia cayó ante los ojos de todo el mundo. Hasta hace poco el presidente Putin está tratando otra vez de levantar al oso caído, al poder ruso, desafiando al mundo como jamás desde la Segunda Guerra Mundial había habido una invasión como la que acaba de hacer con Ucrania y con Kiev. El presidente Putin diciéndole al mundo: Rusia no se va a quedar ya más con las manos cruzadas, voy a reconquistar todo lo que nos han quitado, y todas las repúblicas que se dividieron las quiere volver otra vez a reconquistar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha comenzado a declinar política y económica y militarmente. El ejército de Estados Unidos ya sacaron, este año ya sacan a soldados de Afganistán y de Pakistán, y Estados Unidos ya no es el policía del mundo en el año 2014 en que nos encontramos. Ya Obama le dijo a Europa: encárguense ustedes de Putin. Dijo Obama: yo ya realmente le saco. Ya no tenemos ni el poder para luchar contra Rusia ni para poder detener a este señor. Y ahora en Europa se encuentra económicamente débil. El único país ahorita en Europa es Alemania. Francia ya es completamente sometida a Alemania. España en quiebra económicamente. Italia se está muriendo de hambre. Grecia y Portugal muriéndose de hambre. Y la única nación ahorita que está tratando de hacer un frente para impedir otra vez el gran poder de los rusos es Alemania.
Angela Merkel, la presidenta de Alemania, es la única que puede intervenir. La OTAN no puede intervenir, la Organización de los Países del Atlántico del Norte, porque Rusia no pertenece y Ucrania no pertenece a la OTAN. Y solamente OTAN interviene, como en Libia cuando mataron a Gaddafi, porque Libia pertenecía y porque podían tratar de sacar a Gaddafi de Libia. Entonces ahorita Putin no tiene quien le diga no, solamente sanciones económicas y diplomáticas, y él va a seguir ampliando, y esto es exactamente lo que profetiza Ezequiel capítulo 38 hace 2600 años. No lo vean ahorita, lo menciono solamente. Gog y Magog. Gog es un líder, Magog es la tierra de los tártaros, la tierra de los escitas, que son los pobladores de la Rusia moderna. Y la Biblia hace 2600 años profetiza que Rusia se iba a levantar. Estados Unidos no aparece en la Biblia en ningún lado en las profecías de los últimos tiempos. Por más que nos cansemos de buscar y tratar de decir que es Estados Unidos, no es Estados Unidos, sino que solamente aparece Europa y el Medio Oriente, con algunas naciones de Asia como China y Japón en Apocalipsis 16 como los reyes del Oriente. Entonces todo el escenario político y económico que vamos a estudiar en Daniel, en los capítulos ya finales, se encuentra profetizado con los otros profetas hebreos para que sepamos que Dios es Dios. Miren lo que dice, por ejemplo, en Isaías 44, Dios a través de su profeta, Isaías 44, versículo 7. Esto fue escrito hace 2750 años. Y dice Isaías 44, 7, desde el 6, perdón, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién? Dios está desafiando, ¿quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden. Porque pues ha habido profecías, ¿verdad? Como Nostradamus profetizó, de las 100 profecías, el 10% se cumplieron. Nunca hay una profecía de ningún líder religioso en el mundo, llámese Mahoma, mucho menos Mahoma. El Corán no es un libro profético, ni el libro del Mormón, ni el libro del Maharani Sutta, ni el Tripitaka de Buda. De ninguno de los libros sagrados se encuentra el orden, porque hay un orden en las profecías bíblicas en la que Dios puso la historia del mundo. Y cuando Dios le revela a Daniel, como lo vamos a ver más adelante en el capítulo 2, Babilonia, a través de la estatua del sueño de Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro. Después le dice Dios a Daniel, el segundo, desde Babilonia va a seguir otro imperio que representa los brazos y el pecho de plata, que fueron los medos persas. Después el vientre es Grecia y las dos piernas de la estatua de Daniel capítulo 2 es el imperio romano, que fue dividido en Constantinopla y en Alejandría. Y los dedos de los pies es la última forma de gobierno mundial que va a prevalecer antes de que Cristo regrese. Y estos 10 dedos de la estatua, vean ustedes que descienden de las dos piernas de la estatua de Nabucodonosor. Todo esto lo vamos a ver con mucho más detalle. Entonces, estos 10 dedos son 10 gobiernos que van a provenir del antiguo imperio romano, y que son los gobiernos de donde, de acuerdo a Daniel 7, surgirá el futuro dictador mundial, que es el anticristo. Entonces, Dios puso en orden los imperios tal como la historia lo ha visto. Babilonios, persas, griegos, romanos, y desde Roma, hace 2000 años, no ha vuelto a surgir un imperio. Hitler quiso tratar de conquistar y no conquistó nada más que Checoslovaquia y Polonia y algunas cosas, pero ahí vino la guerra y le impidieron que el nazismo, el Partido Nacional Socialista, se expandiera. Entonces vemos que es increíble la exactitud de las profecías bíblicas, porque como dice Dios, ¿quién otro? Para que alguien sepa el futuro con tantos detalles, solo Dios lo puede hacer. Y continúa diciendo, ¿quién lo proclamará y lo declarará y lo pondré en orden delante de mí, como yo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Lean Génesis, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Abraham, van a ir a Egipto y van a ser 400 años cautivos. Se cumplió al pie de la letra. El pueblo judío, de acuerdo a la historia, a la arqueología y a la paleontología,
¿verdad? Y a la antropología dan testimonio que las profecías, que la historicidad, que la geografía de la Biblia no son cuentos de hadas, ni son los superhéroes, ni Superman, ni Aladino y la lámpara maravillosa. La Biblia está respaldada por la arqueología, la paleontología, la antropología, la historia, la geografía. Nos da fechas la Biblia, nos da los nombres de los reyes que prevalecieron en el tiempo en que la Biblia fue desarrollada. Y todo esto, ¿verdad?, para que nos demos cuenta de algo. Las evidencias aquí están. ¿Quién es un ateo? Un ateo no es una persona que no tenga evidencias. Las evidencias ahí están y las puedes buscar, y esto te da testimonio de que esto es sobrenatural. El problema del ateísmo no es eso, el problema del ateísmo es su moral. Cuando llegan a la irracionalidad, como va a ser el próximo mensaje que vamos a compartir, la locura del ateísmo en el World Trade Center, creo que es el mes que entra, ahí voy a compartir. El ateísmo tiene una base: la nada produjo todo. Esa es la raíz del ateísmo y de la evolución. Tu maestro en la universidad, dile: oye, la nada, para ser ateo tú tienes que creer algo, que la nada produjo la creación. ¿Y cuando la nada ha producido algo? La nada no produce nada. El mismo Carlos Darwin, Carlos Sagan, que eran ateos, estuvieron de acuerdo. Stephen Hawking, que es el más grande físico matemático actualmente en Inglaterra, reconoce, aunque no reconocen a Dios, que todo tuvo un principio. Entonces, si dicen que fue una explosión en el universo, bueno, ¿quién produjo la explosión? ¿Batman? ¿O Robin, su compañero? ¿O el hombre araña? ¿Quién produjo la explosión? Ahora la materia, ok, si fue una explosión de rocas, fueron puras rocas. ¿De dónde salió el pensamiento? Virgen del Socorro. La conciencia. ¿De dónde? ¿Quién formó el código genético hereditario de cada persona? ¿Quién formó a un chango para que trajera una changa? ¿A un jirafo para que tenga una jirafa? ¿A un hipopótamo para que tenga una hipopótama? ¿A un rinoceronte para que tenga una rinoceronta? Cada cosa con su hombre y hembra, hombre y hembra, hombre y hembra. Digo, esto es absurdo completamente, creer que por accidente, a través de millones de años, surgió la creación. El necio dice en su corazón: no hay Dios, dice el Salmo 14. Entonces, Dios nos muestra, ¿verdad?, que Él lo ha hecho desde el principio para que el que tenga sed, que venga y que beba del agua. Si tú estás cansado de tu ateísmo, de tu vida de amargura, de desorientación, de confusión, de crítica, el odio que traes en tu corazón que el mundo nos ha producido, de tantas desilusiones, traiciones, tanta hipocresía que nos rodea, vengan a Cristo. Ven a Jesús y ve en esa cruz lo que Dios dice en la Biblia, que Él te ama, que Él dio su vida por nosotros y que solo Él puede sanarnos las heridas que el mundo nos ha hecho, nuestra familia, nuestros amigos cercanos, y que nos va a seguir haciendo. Estamos en un mundo de sufrimiento donde Dios ha dado la libertad a los seres humanos para que podamos hacer el daño que nos hemos hecho. Si Dios restringiera la libertad e impidiera que esa bala matara a ese niño y que ese camión que se echó en reversa atropellara a esa niña y que el tsunami no matara tantas cosas, si Dios interviniera para detener el mal, entonces ya no habría libertad ni libre albedrío. Entonces no es Dios, ¿verdad?, el de las tormentas, estas cosas. Somos nosotros lo que nos hemos hecho los unos a los otros, para darnos cuenta que el diagnóstico que la Biblia tiene acerca de la raza humana es el diagnóstico que la experiencia, la psicología y las terapias de todas las formas que hemos tratado de arreglar esto es la verdad. El ser humano es un ser humano caído, pecador, sin esperanza, sin luz, más que la que Cristo le pueda proporcionar. Muy bien, vamos a ver a continuación que esta profecía en Jeremías capítulo 25, esta profecía fue anunciada por Jeremías de que los babilonios iban a entrar a Jerusalén y por la rebelión del pueblo de Dios iban a ser cautivos. Dice Jeremías 25, versículo 8: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. Siempre el juicio y la disciplina viene por eso, cuando no queremos hacer caso a la palabra de Dios. Todo el sufrimiento que tú tienes en tu vida, la pobreza que estás experimentando,
la rebelión que estás experimentando, la falta de poder avanzar en la vida, tiene una raíz espiritual. Y es siempre estás en rebelión contra las leyes de Dios. Dice la Biblia, ¿quién se puede endurecer contra Dios y que le vaya bien? A nadie. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, versículo 9, dice Jehová, y a Nabucodonosor, ahí está, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado, la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán. Estas naciones hasta determina la cantidad de años. Las servirán a Babilonia 70 años. Cuando Daniel tenía ya como unos 70, me imagino unos 75, 80 años de edad, Daniel, después de Babilonia, sirvió al imperio persa, Daniel, siempre como oficial, con un rango muy elevado, porque le reconocieron siempre que era más inteligente que los brujos y los astrólogos y que los magos y que los caldeos. Daniel, como a los 75, 80 años de edad, descubre esta profecía de Jeremías, que a los 70 años Dios los iba a libertar. Se iba a acabar el exilio de los babilonios, porque estuvieron como 60, 70 años deportados, completamente lejos de su país, sin tierra, sin templo, sin ninguna propiedad, completamente aislados del mundo. Y entonces Daniel dice, estamos cerquita de los 70 años, y cuando llegamos al capítulo 9 y 10 de Daniel, ¿qué hace Daniel? Cuando descubre que el tiempo está cerca para que ellos regresen a Jerusalén, Daniel se pone a orar y a ayunar durante 3 semanas. Y es cuando se desata la guerra cósmica que vamos a ver también, cuando un ángel de Dios baja del cielo a traerle a Daniel la respuesta de qué iba a pasar, cuál era el futuro de la ciudad de Jerusalén y de los santos de Dios. Y un principado satánico, en aquel tiempo era el imperio persa, que impide que el ángel de Dios le lleve este mensaje a Daniel, y se hace una guerra en el cielo mientras Daniel está orando. Vamos a aprender también en el libro de Daniel que la oración desata la guerra cósmica. La oración es un estado de guerra. Cuando tú caes de rodillas y cuando te pones a orar, estás mandando misiles, metralleta, K-47, Uzi, balazos, ¿verdad? Estás comenzando a bombardear el mundo invisible espiritual, estás comenzando a abrirte cancha, estás comenzando a proteger a tus hijos, a tu familia, a tu negocio. Siempre que oramos, comenzamos a entrar en una guerra sin que nos demos cuenta, pero el libro de Daniel nos corre las cortinas y nos muestra que cuando oramos, entramos en guerra espiritual. Entonces ya, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. El ángel ya le trae el mensaje a Daniel y le explica ya en Daniel 11 y 12, que son los últimos capítulos de Daniel, lo que va a pasar en el futuro con Jerusalén. Ya se profetiza el anticristo en el capítulo 7, 8, 9 y el 10 y el 11, cómo es el anticristo, el carácter del último dictador mundial y lo que va a pasar antes de que Cristo regrese. Es un libro maravilloso, Daniel. Muy bien, vamos a ver ahora en Daniel algunas doctrinas como introducción. Los temas que se tratan en este libro son 8 principalmente, 8 temas doctrinales. Número 1, Daniel establece sin lugar a dudas la soberanía de Dios. Dios es soberano. En este libro se afirma el gobierno supremo, absoluto y poder de Dios sobre todos los gobiernos humanos. Dios pone y Dios quita reyes. Dios avergüenza y Dios humilla a los dictadores y Dios les da oportunidad como a José Stalin, como a Benito Mussolini, como a Hitler, como a Saddam Hussein, a muchos de ellos, otro presidente sudamericano que se acaba de morir también, les da oportunidad que lo hagan, para que nosotros nos demos cuenta de qué forma tan grande es la idolatría del ser humano hacia el ser humano. Hacemos como los césares romanos,
Los césares romanos se proclamaron dioses y el pueblo los adoró como dioses. Dios mío, tú te niegas a adorar al Dios verdadero y adoras al cantante fulano de tal en la televisión. Y las muchachas hasta se desvisten y están dispuestas hasta a perder su virginidad por ese ídolo cantante. Es un Dios para ellas. Y si no tenemos a un Dios cantante, lo tenemos en el deporte, lo tenemos religiosamente, ¿verdad? Y viene el representante de una religión y lo adoran como a un Dios. Y cuando los apóstoles comienzan a ser enviados al mundo, ¿se acuerdan ustedes en el libro de los Hechos? Y la gente se acercaba con Pablo y con Pedro y se hincaban y les querían besar la mano. ¿Qué decían los apóstoles? Párense, nosotros somos hombres igual que ustedes, adoren a Dios. Pero no lo hemos aprendido, seguimos, ¿por qué? Porque nos gusta la adoración. ¿A quién no le gusta que lo exalten, que le aplauden, que se hinquen delante de ti, que te besen la mano, ¿verdad? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién no le gusta sentirse atraído y reconocido donde quiera que tú vayas? Es la naturaleza pecaminosa del ser humano. Y cuando los hombres de Dios, ¿verdad?, entramos a ese mundo donde la gente, mucha gente, usted no se imagina, yo tengo gente que ha ido a Sudamérica, que se acercan conmigo y se hincan delante de mí por ignorancia, porque creen que somos, me dicen padrecito, ¿verdad? Tantas cosas que le dicen a uno, ¿verdad? Y, hermano, párese, ¿verdad? Párate, o sea, nunca te hinques delante de un hombre, ni menos le beses la mano, ni lo veas como un Dios. Somos como ustedes, con pies de barro, hombres con defectos que por la gracia de Dios somos lo que somos y lo que Dios nos ha dado, pero no somos ni más grandes, ni más poderosos, ni más santos, ¿verdad? Mucho menos, ¿verdad?, que cualquiera de aquellos que Dios ha llamado para servirle. Pero es la tendencia del ser humano. Ves un artista y te le hincas y ves y llegas y mi autógrafo, ¿y para qué esta cochina firma, hombre? Se va a ahorrar con el tiempo. Pero así somos, ¿no? Nos encanta eso, porque lo traemos por la naturaleza humana. Entonces Dios nos muestra en la Biblia que Él es soberano, que Él tiene el poder sobre todo. Daniel sirvió bajo los más poderosos imperios de la historia. Sin embargo, aunque todos estos imperios surgieron, ¿se acuerdan de los jardines colgantes de Babilonia? Que se consideraron una de las 7 maravillas del mundo por el rey Nabucodonosor. Cuando Saddam Hussein, en 1985-86, mandó un premio de $5 millones para que algún ingeniero con experiencia en la agronomía y en la cuestión hidráulica pudiera reconstruir los jardines colgantes de Babilonia. Ninguno pudo con la tecnología del siglo XXI, pero se consideraron una de las 7 maravillas del mundo. Fueron imperios, las murallas de Babilonia eran impresionantes, 40, 50 metros de alto, como 10, 15 metros de ancho, y era una cosa, bueno, todavía con Saddam Hussein en la ciudad de Tsilá, que está cerca de Bagdad, está todavía los restos ahorita, cuando llegaron los norteamericanos con los ingleses y los franceses a sacar a Saddam Hussein, entraron y se sentaron en el palacio donde se sentó el rey Nabucodonosor. Las paredes todavía ruinas, ¿verdad?, de las cosas arqueológicas, la diosa de Ishtar que adoraban y todo el paganismo y una magnificencia impresionante. Sin embargo, el Dios de la Biblia no cambia. El hombre surge y el hombre cae. Los presidentes surgen y mueren. Los sabios surgen y mueren. Las naciones surgen y se derrumban, pero Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando nosotros lo servimos, sabemos que servimos al Dios de la Biblia. Dice en Isaías 40, el profeta, capítulo 40, versículo 15: He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Versículo 17: Como nada son todas las naciones, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Versículo 23 y 24: Él convierte en nada a los poderosos
dice la Biblia, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como soplan ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Esta es la comparación del Espíritu Santo, del Dios Todopoderoso, que es nuestro patrón supremo y sobre toda la historia humana. Y aquí estamos los hombres, ¿verdad? Teniendo miedo del hombre, sirviendo al hombre, adorando al hombre, inclinándonos delante de personas como tú y como yo, que no nos dieron ni siquiera la vida por la ignorancia del corazón humano. Y cuando venimos a la verdad, se nos caen las vendas y nos damos cuenta, ¿verdad? La idolatría que hay en el corazón del hombre. ¿Y por qué viene esta idolatría? Psicológicamente, porque necesitamos a alguien a quien adorar. Y si no sabemos quién, agarramos un tronco y le damos la forma de un hombre y lo cortamos y lo ponemos y nos hincamos ante el tronco y la forma que nosotros le dimos. Agarramos yeso y cemento y hacemos una virgen o hacemos un hombre, y ya que hicimos el yeso y el cemento, nos hincamos ante la obra de nuestras manos. Y esta es la historia del ser humano, ¿verdad? Tenemos, si no a lunas, o si no vamos a Teotihuacán, bueno, se van, yo no, ¿verdad? Anda a Teotihuacán y el Dios Sol, ¿verdad? Energía. Y hay todos de blanco recibiendo la energía de Dios, o adoramos la astrología. Dice que si eres Géminis no te lleves con Capricornio, y si eres esto no te lleves con aquello, porque los astros, mi horóscopo dice que hoy no compre, hoy no compro. Porque son los que me dirigen la vida y los que dirigen el destino y la conducta humana. Y verdad, los astros solamente dirigen, como la luna, las mareas de los océanos, por la fuerza de gravitación. Pero no tiene nada que ver, ¿verdad? La luna no tiene corazón, no tiene espíritu. Un ídolo no tiene espíritu, no camina, no se mueve, no habla. Son personas, ¿verdad? Imaginarias que nosotros hemos creado en nuestro corazón. Porque Dios puso, Eclesiastés 3:11, la eternidad en el corazón. Traemos la eternidad. Entonces fuimos creados para adorar a alguien. Cuando Pablo llegó en Hechos 17 a Grecia, ahí estaban los discípulos de los estoicos y los epicúreos, de un filósofo llamado Zenón. Y Pablo les dice a los griegos: cuando entré al aerópago vi una grande estatua que decía: al Dios desconocido, al que ustedes adoran sin conocerle, les vengo a anunciar. Los griegos fue una civilización en el tiempo de la filosofía de oro, 150 o 200 años antes de Cristo, que buscaban la verdad. ¿Qué es la verdad detrás de todas las cosas? ¿Qué es el sentido común? ¿Qué es la razón? ¿Cuándo somos racionales y cuándo somos irracionales, los que nos llamamos racionales? Entonces, ellos no conocían a Dios, creían en Dios. Pienso, luego existo, existo, luego vivo, vivo tiene que haber una causa. Esta causa no puede estar dentro de mí. Así concluyó Platón, esta causa tiene que ser alguien fuera de mí. Le llamamos la fuerza, el poder, como le quieras llamar, pero está fuera de nosotros. Concluyeron, hay un Dios. Los filósofos griegos no eran ateos, pero adoraban a alguien sin conocerle. Y esta es la razón por la cual la Biblia la tenemos en nuestras manos. La Biblia nos revela el Dios vivo y verdadero. Y por eso seguirá siendo el tema más controvertido, el libro más atacado, más burlado, y donde vamos a encontrar la única verdad absoluta que nos rodea en la corta vida que Dios nos ha dado. Vemos en segundo lugar el tema de la pecaminosidad y la arrogancia del ser humano en el libro de Daniel. Vemos la pecaminosidad y el orgullo tan grande, el tamaño de la Torre de Babel que tienen los gobernantes, principalmente los artistas, deportistas y tal vez hasta tu suegra, ¿verdad? O tu esposo o tu esposa o muchachos. Hace poco que prediqué en la iglesia del norte, di un mensaje sobre las evidencias tremendas de la existencia de Dios. Llegó una muchacha como de 19 años, al acabar el mensaje se acercó y me dice: ¿usted cree que sabe todo, verdad? Me dice, no, para nada. Me dice, lo que usted dice, la primera y la segunda ley de las termodinámicas es una aberración. Le dije, sí, ¿por qué? ¿Qué dice la primera y la segunda ley de la termodinámica? Y me dice, no, Chepo, me dijo mi maestro,
Le dijo, bueno, mira, cuando quieras discutir algo, ven una muchacha de 19 años, pero con una arrogancia. O sea, le dije, mira, si tú quieres aprender, ven y dime, ¿sabes? No entendí esto, explíquemelo, por favor, con mucho gusto. Pero traes un orgullo, le dije, a tu edad, que si no tienes ni el conocimiento y te pones al brinco, ¿verdad? Es como si yo llego con Einstein y le digo, señor Einstein, no entiendo su fórmula E igual a mc al cuadrado, es usted un loco. Pues no es cierto, Einstein, estás más loco porque no sabes ni lo que estás diciendo. Pero lo vemos en los niños, lo vemos en los jóvenes, lo vemos en los profesionistas, lo vemos en cualquier nivel. Somos bien orgullosos. Los hombres, que mi esposa no me diga nada porque, acuérdate que soy Juan Camaney. ¿Y tú qué me tienes que decir, verdad? Métase, póngase a lavar la ropa y cállese y ahí se acuesta. Y ahí me espera cuando llegue la noche, le caigo con el salto del tigre. Y así somos, ¿verdad? Bueno, los cristianos éramos arrogantes, déspotas, tratando a la esposa como si nada, los ricos humillando a los pobres, aprovechándose de los pobres, los tribunales y los magistrados demandando al que no tiene dinero, los presidentes, lo último que les interesa es el pueblo, ¿verdad? La mayoría, no todos, tratando de oprimir más, llevarse lo que se pueda llevar. Y esa es la historia del ser humano. El pecado es lo que ha hecho esta arrogancia contra el Dios del cielo. En tercer lugar, vamos a ver la guerra espiritual cósmica, que ya vimos hace unos momentos, en la que descubrimos que nos encontramos en un mundo invisible espiritual, donde hay poderes malignos espirituales, que les llaman fantasmas, ánimas en pena, en Guanajuato les llaman, espíritus, ¿verdad? Y el mundo sigue cuando la ciencia no puede penetrar lo sobrenatural, no hay explicaciones, no me pasa en la televisión, pues aquí se hizo un espiritismo, dice que estaba endemoniado, y están viendo que hay una muchacha revolcándose y que se hace la cara así como desatornillador y los ojos chuecos se le vuelven para otros lados, pues dice que está endemoniada, pues si no está endemoniada, ¿qué es? Trae al mejor médico, entonces que me explique qué es entonces, ¿que tiene dolor de cabeza? El dolor de cabeza hace que se le enchueque la cabeza y que se le salga la lengua acumulada y que hable con otra voz. Digo, ahí están viendo y no reconocen que es algo sobrenatural, pero su orgullo médico y científico le impide al mundo reconocer la luz y la verdad. En cuarto lugar, la veracidad de la palabra de Dios. Ningún otro libro de la Biblia contiene tantas profecías cumplidas y probadas a través de la historia, como vimos a través de la arqueología, paleontología, antropología, geografía, porque se profetiza el surgimiento y la caída de los más grandes imperios mundiales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Aquí lo encontramos en el libro de Daniel. En quinto lugar, vamos a encontrar el tema doctrinal del surgimiento del anticristo. El libro de Daniel es el único libro de toda la Biblia que nos enseña de dónde surgirá el anticristo. Entonces, no especules que es Juan Carlos de España, o que el Papa es el anticristo, eso no puede ser, o que es el príncipe Juan Carlos, o que es fulano de tal, o que era Gorbachov, que porque tenía aquí el 666 pintado en una tatuaje o una mancha que tenía, y porque su nombre coordina y traducido al hebreo es el 666, son puras especulaciones. No vamos a saber quién es el anticristo hasta que se formen 10 naciones. 5 de Europa y 5 del Medio Oriente. Oigamos que hay un tratado entre el Medio Oriente y Europa. Qué interesante que Estados Unidos ya se salió de la ecuación, tal como la Biblia lo profetizó. Ni Rusia ni Estados Unidos ocuparían la supremacía militar y política antes de que Cristo regresara. El poder recaería antes de que Cristo regrese, no en una nación, en 10 naciones, simbolizada por los dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor. Y de esas 10 naciones, ya que se une el Medio Oriente con Europa para tratar de frenar la invasión que se profetiza en Ezequiel 38 de Rusia contra Israel, entonces ya que se forman estas 10 naciones, que van a surgir 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, entonces de entre esas 10 naciones, Daniel 7, va a surgir, le llaman un cuerno pequeño, que es el anticristo. El anticristo va a derribar a 3 de esas naciones. Van a quedar 7 naciones. Y Apocalipsis 17 dice
que al anticristo será el octavo. Entonces, hasta que no veamos eso, no podemos especular ni decir que el anticristo es este o que es aquello. Todavía no llegamos a ese próximo paso, pero el escenario, los jugadores, como decía Dwight Pentecost, un gran teólogo escatólogo, cuando ves que los jugadores, el América y las Chivas, entran al Estadio Azteca, el partido está para comenzar. Cuando veamos los protagonistas, ya está Rusia, ya está Estados Unidos cayendo, Europa está comenzando a surgir, ya están los protagonistas en el campo delante de nosotros, el tiempo es corto. El tiempo es más corto de lo que nosotros nos podemos imaginar. Se menciona que este hombre, el anticristo, será un hombre poseído completamente por Satanás. Aunque no es Satanás el que está dentro de él. El anticristo, dice Apocalipsis 13, el diablo, le va a dar su poder, Y lo que le ofreció a Cristo, el anticristo lo va a aceptar. Lo que Cristo rechazó del diablo, el anticristo lo va a aceptar. El poder, la gloria, la riqueza que el diablo le ofrece a artistas, a deportistas, si te inclinas y adoras a Satanás. Te lo da y te lo cumple, pero recuerda que te viene a cobrar la factura. En sexto lugar, vamos a ver la gran tribulación. Es otro tema de Daniel. Se profetizan 7 años, Daniel capítulo 9, con el título Las 70 semanas de Daniel, que vendrán sobre Israel únicamente. Y la última y más grande persecución de la historia, que Hitler va a ser como Pinocho comparado con el anticristo, para perseguir, matar, torturar a todos los judíos y a los cristianos, cuando el anticristo tome el poder después de los 3 años y medio. En séptimo lugar, se profetiza, y hay el tema de la resurrección de los muertos en Daniel también. Se profetiza que muchos muertos que actualmente creemos que ya les llevamos flores y son huesos, van a volver a vivir. En Daniel 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo serán levantados, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Y Cristo lo dijo en Mateo 5, he aquí viene la hora, cuando todos nosotros estamos aquí, tenemos algún día que entrar a la eternidad. Tienes que morir, yo tengo que morir. Pero viene la hora, dijo Jesús, que cuando todos los que estamos muertos vamos a oír. Y si en vida no oíste la voz de Cristo, no la vas a oír cuando estés muerto. Entonces, hay una resurrección de los justos y después, al acabar el milenio, viene la resurrección de los malos, que se llama el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 11, del 12 al 15. Entonces, esta resurrección también se trata en Daniel. Y en octavo y final lugar, el triunfo final de Cristo y su reino. Una vez una persona me dijo, Dios es todopoderoso, ¿sí? Y si Dios es todopoderoso, ¿por qué no acaba con el diablo? Y le contesté, dele gracias a Dios, porque comenzaría con usted. El mundo tiene cantidad de incógnitas y las seguimos teniendo. Porque como le dije una vez a un estudiante de un seminario en Guatemala, el día que alguien tenga las respuestas a todas las incógnitas que existen, ya no necesitaríamos a Dios. Porque ya seríamos dioses. Entonces Dios es el único, omnisciente, que conoce todo. Nosotros, dice Corintios 13, vemos como por un velo todavía. Y lo que sabemos, dice Corintios 8, no lo sabemos como lo deberíamos de saber. Especulamos y teorizamos, hipotetizamos y pensamos esto y el otro. Los griegos, los filósofos, los ateos del siglo XX, Bertrand Russell, Carlos Darwin, pues puedo que creo, que sí, que arranca, que no arranca, ¿verdad? Y todo se queda así, pero no hay verdades absolutas, absolutamente, en ninguna conclusión lógica, filosófica del ser humano, porque no somos dioses. Pero venimos a la Biblia y comenzamos a encontrar respuestas. Pero hay una condición para que tú puedas conocer la verdad: querer hacer la voluntad de Dios. Dijo Cristo, si alguien quiere conocer la verdad, haga mi voluntad. Cuando tú comienzas a someterte a Dios, a sus leyes, a tratar a tu esposa como una reina, a darles buen ejemplo a tus hijos, a pagar tus impuestos,
a pagar tu diezmo, no pagar porque tiene que nacer el corazón, ¿verdad? No es un pago, perdón, pero a comenzar a darle a Dios lo que Él quiere que le demos. Cuando comencemos a hacer, no tenemos deudas, que no nos endrogamos demasiado, que las pagamos, que no queremos perjudicar a nadie, no hablamos mal de nadie. Comenzamos a bendecir a toda la gente, a los que nos persiguen los bendecimos, no guardamos rencor contra nadie. Cuando comienza nuestra vida a ser revolucionada de esta forma, comenzamos a descubrir y a conocer como que se nos amplía la mente, se nos comienzan a caer las vendas y comenzamos a ver la luz. Pero hay un precio para que veas la luz. No vengas y a ver si Dios es esto y es esto, retando y desafiando a Dios. Espérame tantito. Dice Dios, primero deja tu frente, deja todo lo que tienes y veas mi voluntad. Pídele perdón a tu esposa antes que conozcas la teología de la predestinación. ¿Quieres conocer la predestinación y quieres conocer el libre albedrío humano? ¿Quieres saber por qué Dios permite esto y aquellas cosas? Dios no es un genio de la lámpara Aladino para satisfacer tu vacío intelectual. Dios quiere que primero estés dispuesto a seguirlo para que Él te premie y te recompense con la luz y la verdad de su santa palabra. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque tu Espíritu nos ha comenzado a abrir el entendimiento de tu palabra para que la luz pueda entrar a nuestras vidas y podamos conocer la verdad, el camino, la justicia y la santidad, que sin esta santidad no podemos entender las cosas más profundas del Espíritu de Dios. Te damos gracias porque el Espíritu es el que nos enseña estas cosas. Para eso nos lo diste. Y es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. No es un espíritu de cobardía. En esta mañana, dile a Dios, Señor, yo reprendo de mi vida todo espíritu de angustia que traigo, echando toda mi ansiedad sobre de ti. El problema de mis hijos, el problema de mis padres, el problema de mi futuro no está en mis manos. Oh Dios, gracias porque no soy Dios, no soy diosa. Quiero solamente descansar en ti. Te entrego, Señor, mis afanes, mis ansiedades. Quiero tener paz. Te pido, Señor, que todo espíritu que hay en mí de temor se vaya, Señor, y yo pueda saber que si te tengo temor a ti, no tengo tener temor de ni enfermedades, ni del futuro, ni económicos, porque tú eres mi pastor, nada me faltará jamás. Si diste tu vida por mí, ¿cómo no me darás todas las cosas? Si diste tu sangre en una cruz para que yo pudiera entender cuánto eternamente me has amado. Gracias, Señor, por ser mi pastor, en quien puedo llorar, en quien puedo descansar. Guíame por sendas de justicia por amor de tu nombre. Aunque ande en valle de sombras y de muerte, no tendré miedo de nada en la vida, porque tú estás conmigo y nunca me dejarás, nunca me desampararás. Aunque yo crea que me has desamparado, estás conmigo y estarás siempre hasta el final de mi vida. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en tu casa algún día, oh Dios, toda esta vida de problemas y sufrimientos no se comparará cuando en aquel día me abra los brazos y me digas: ven, bendito, bendita de mi Padre, desde antes de la fundación del mundo, al reino que había preparado para aquellos que me han seguido con todo su corazón. Y ahora muchos de ustedes que no tienen a Cristo, que han venido tal vez de visita, otra vez por curiosidad, y estoy seguro que entraste a esta conferencia confundido, vacía, desorientado, con tantos problemas y tantas angustias. Te invito a que vengas en esta mañana a una cruz. No te invito a ninguna religión. Ven a la cruz, a un hombre que se llama Jesucristo, para que Él entre a tu vida y experimentes el poder de su resurrección
con estas palabras: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz pagaste por ellos con tu sangre, que a los 3 días resucitaste de entre los muertos, y te recibo como mi Señor y mi Salvador en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios. Y así como muchos de ustedes, muchos de nosotros que tenemos la carga de compartirles esta palabra, también venimos cargados. Yo también tengo muchas cargas en mi vida, cosas, ¿verdad? Que ansiedades, la familia, los hijos, el ministerio, el país, todo esto nos agobia y necesitamos venir todos los días a la cruz. De la palabra sacar esa fuerza que nadie nos puede dar, ni las pastillas tranquilizantes, ni el psiquiatra, ni mi comadre, ni la doctora Corazón, ni Walter Mercado, ni nadie. Solo Dios en su palabra me puede seguir sosteniendo para que lleguemos con gozo al final de nuestra carrera. Nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral. Los que gusten pueden extender su mano hacia acá en señal que reciben esta bendición. Dios bendiga tu vida y te guarde y te dé paz. Dios bendiga a tu esposa y a tu esposo, tu matrimonio y a tus hijos. Dios bendiga a tus animales domésticos. Dios bendiga los alimentos de tu hogar. Dios te guarde cuando salgas a la calle para que regreses contento a tu casa, con alegría en tu corazón, para orar con tus hijos y tu familia. Dios te llene de todo el poder de su conocimiento y sabiduría, para que siempre apruebes lo mejor, andando como es digno de un hijo y de una hija de Dios, llevando fruto en todo tiempo, creciendo en su conocimiento y en toda su gracia, y mostrándole a la gente el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Dios guarde tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. En su nombre precioso, que tengan mucha paz. Amén.